Adolfo I y Adolfo II. Era una lluviosa mañana cuando entré de nueva cuenta en la mansión del anciano expolítico. En esta ocasión tuve que aguardar unos minutos antes de verlo, pues estaba ocupado atendiendo la vista de una persona cuya identidad no me reveló la enfermera, y que debió salir por otra puerta. Muy buenos días. ¿Cómo amanecimos? Pregunté al tiempo que observaba que el enfermo no se encontraba en su sillón como en las anteriores entrevistas, sino postrado en la cama. Un poco cansado, respondió el anciano, pero listo para hablar de los que a mi juicio fueron los de mejores monarcas que entronizó el PRI, don Adolfo Ruiz Cortines y el licenciado Adolfo López Mateos. Pues al ascenso al poder del primero de los Adolfos no fue tan fácil, opiné. En casi seguro que haya perdido las elecciones de 1952 y que las haya ganado Enríquez Guzmán, por lo que resultó necesario hacer un gran fraude para imponer al candidato oficial. Pero lo peor fue la represión que tuvo lugar al día siguiente de las elecciones, en que fueron masacrados docenas de personas. Sí, eso fue lamentable, pero necesario. Como le expliqué ayer, entre las medidas que se adoptaron para bloquear el intento reeleccionista del licenciado alemán estuvo la de apoyar al general Enríquez Guzmán para que se lanzase como candidato de la oposición. Desde luego, en cuanto el licenciado alemán se desistió de su empeño y designó a don Adolfo como su sucesor, se retiró todo apoyo al general Enríquez, pero este ya se había tomado en serio la posibilidad de ser presidente y de convertirse en caudillo, aso que prosiguió con su campaña. No dudo que hasta haya ganado las elecciones, la verdad es que es imposible poder asegurarlo con exactitud, ya que todo el proceso electoral estaba controlado por el gobierno y las cifras del resultado de las elecciones se habían fijado varias semanas antes de que éstas se realizaran. Caray, qué bien, todo un modelo de la más perfecta democracia. Opiné. Nunca pretendimos ser una democracia, sino una monarquía absoluta, replicó el anciano. Y el general Enríquez lo sabía, pero inconscientemente, al finalizar las elecciones y recibir de sus partidarios informes sobre un supuesto triunfo electoral, convocó para que se realizase al día siguiente en la Alameda Central capitalina una fiesta de la victoria. Permitirla habría sido un gran error. Habría significado que perdurase en el pueblo la engañosa ilusión de que realmente podía intervenir para decidir quién debía ejercer el poder. Era necesario dar una lección que quedase grabada en el inconsciente colectivo de la población, haciéndole comprender que una cosa era el juguete de las elecciones, diseñadas para el entretenimiento de algunos tonos y sobre todo para crear una fachada ante la opinión internacional, y otra muy distinta a algo tan serio como lo es el real ejercicio del poder, que incluye obviamente la determinación de quién habrá de ejercerlo, todo lo cual debe estar, y de hecho siempre ha estado, en las manos de unos pocos que están capacitados para ello. ¿Fue con base en esas supuestas razones que se ordenó la matanza? Ya ahora ni quien se acuerde de eso, pero el 7 de julio de 1952 fueron asesinadas en la Alameda Central de esta ciudad un número indeterminado de personas, cuyo único delito fue asistir pacíficamente a un mitin que tenía por objeto celebrar la victoria de su candidato a la presidencia. Le repito que eso fue algo muy lamentable pero necesario. El pueblo comprendió al fin que dentro del sistema político imperante las elecciones no contaban para nada y dejó de prestarles atención durante muchos años. Esto permitió que pudieran realizarse sin mayores incidentes elecciones en todos los niveles, pues ya solo unos cuantos, los muy tontos, continuarían votando por candidatos de la oposición y el PRI ganaría siempre con una amplia mayoría, requisito que, si bien no era necesario para conservar el poder, no dejaba de proporcionar una adecuada imagen ante el extranjero. Una vez superado el contratiempo de las elecciones de 1952 y entronizado el primero de los Adolfos, vinieron los 12 años que sin lugar a dudas fueron los mejores para México en toda la segunda mitad del siglo XX. Aun cuando era ya evidente que el país estaba inmerso en una explosión demográfica sin precedente en ninguna otra parte del mundo, se prosiguió e incluso incrementó el desarrollo económico, con tan altas tasas que la oferta de trabajo continuó superando a la demanda. Una creciente clase media era la mejor prueba de que la riqueza no permanecía concentrada en manos de unos cuantos, sino que estaba fluyendo de arriba hacia abajo. Un sistema educativo gratuito y abierto para todos permitía una benéfica movilidad social, de tal forma que el hijo del más modesto campesino podía titularse como profesionista y llegar a ocupar altos puestos, lo mismo en el gobierno que en la iniciativa privada. Pues debe haber habido muchos que no consideraban que estábamos en un paraíso, objeté.
Recuerdo que en 1958, si bien el PRI ganó abrumadoramente las elecciones porque ya nadie creía que sirviera de algo votar en su contra, se produjeron importantes huelgas y movimientos de protesta por la falta de democracia en varios sectores: ferrocarrileros, maestros, petroleros, telegrafistas y estudiantes. Todas estas protestas terminaron siendo ferozmente reprimidas. No había de otra, respondió el anciano con su habitual tono enérgico. De lo contrario se habría detenido el acelerado desarrollo económico del país. Para ese entonces eran ya tan evidentes las ventajas del sistema político que habíamos logrado consolidar, que gozaba del respeto y la admiración de propios y extraños. Por lo que a lo interno se refiere, había desaparecido ya la desconfianza que durante muchos años tuvieron hacia los regímenes emanados de la revolución los autodenominados sectores decentes de la sociedad como la alta burguesía, los profesionistas y los intelectuales. Los mejores elementos del país colaboraban gustosos en las labores de gobierno. Esto permitió que en 1958, al tomar posesión del cargo el nuevo monarca, Adolfo López Mateos, pudiese integrar un magnífico gabinete, uno de los mejores que han existido en México. El ingeniero Javier Barros Sierra en Obras Públicas, don Jaime Torres Bodet en Educación, el licenciado Antonio Ortiz Mena en Hacienda, el licenciado Ernesto P. Uruchurtu en el Departamento del DF, Fon Manuel Tello en Relaciones Exteriores. De acuerdo, dije. Fue un buen gabinete y hasta le reconozco que el tiempo que llevo de vida y de memoria los gobiernos de los Adolfos han sido a mi juicio los menos malos que hemos tenido. Pero eso no significa que el régimen político dejase de ser corrupto y represor. Se siguieron haciendo fraudulentas fortunas al amparo del poder y se prosiguió encarcelando y asesinando a cualquier opositor que se calificase de peligro para la continuidad del sistema. Creo que viene al caso lo que me dijo el ingeniero Barros Sierra a principios de 1970, en la única ocasión usted con mi opinión de que él fue una de las personalidades más destacadas de su época, por su inteligencia, honestidad y valentía. Sí, coincido en su apreciación. ¿Qué fue lo que le dijo? Me confesó que, al igual que muchos otros mexicanos, él había entrado al gobierno con la intención de cambiarlo desde adentro, de volverlo honesto y al servicio del pueblo, pero consideraba que eso no se había alcanzado, que había sido algo semejante a incorporar en la tripulación de un barco pirata a un pequeño número de marineros honrados y capaces, logrando con ello mejorar la eficiencia en el manejo del barco, pero no que éste dejase de ser pirata. Me expresó también un concepto muy profundo derivado de sus reflexiones sobre el sistema político que el PRI representaba. A su juicio, el aparato gubernamental resultante de este sistema operaba como un inexorable mecanismo que iba gradualmente despojando de dignidad a las personas que en él participaban. Era una especie de gran pirámide cuyo ascenso implicaba una pérdida de integridad directamente proporcional a la altura alcanzada. A mayor jerarquía, mayor grado de abyección. Quienes laboraban en el gobierno debían olvidarse de tener una voluntad y un criterio propios, solo contaban la voluntad y el juicio del presidente en turno y a él tenían que someterse todos. Ese fue el precio que tuvo que pagarse para alcanzar los grandes beneficios que dejó el haber logrado crear un sistema de gobierno estable, repuso el anciano. Observe la gran diferencia que existe entre México y las naciones africanas, que por esas mismas fechas alcanzaron su independencia y que poseían características muy semejantes a las nuestras en materia de explosión demográfica, subdesarrollo económico o multiplicidad de grupos étnicos. Casi todas terminaron cayendo en la anarquía, padeciendo hambrunas e incesantes guerras y revoluciones. El principal acontecimiento ocurrido en México en el siglo XX es el hecho de que en tan solo 60 años, de 1940 al 2000, pasamos de ser una nación con menos de 20 millones de habitantes a tener más de 100 millones, y el punto crítico de esta explosión demográfica se dio justamente durante los gobiernos de los dos Adolfos. Si en esos 12 años no se hubiese logrado mantener un acelerado crecimiento económico, que permitió la creación de una infraestructura que soportó la terrible presión que generaba el incremento demográfico, se habrían producido hambrunas y toda clase de conflictos. No por nada muchos analistas y observadores extranjeros calificaron lo ocurrido entonces en nuestro país como el milagro mexicano, comparable tan solo con la rápida recuperación que tuvieron las economías de Alemania y Japón tras sufrir la derrota en la Segunda Guerra Mundial. La mejor prueba del prestigio internacional de que México en ese entonces, es que antes de finalizar su reinado en 1964, licenciado López Mateos pudo anunciar que nuestro país sería la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y de la Copa Mundial de Fútbol de 1970.
Sinceramente no veo por qué el costo de tener un gobierno estable que propicia el desarrollo económico tenga que ser que ese gobierno sea corrupto y represivo. El dictador Francisco Franco siempre dio como justificación a su autoritarismo el que esta era la única forma de evitar en su país el caos y la anarquía. El señor se murió, España adoptó un sistema democrático y no solo cayó en la anarquía, sino que dio comienzo a una era de prosperidad económica con logros muy superiores a los de la época franquista. Pero con esto entraña cuestiones en las que nunca podremos estar de acuerdo, pues tenemos puntos de vista diametralmente opuestos. Mejor pasemos a que me cuente cómo fue que se dio, la finalizar el gobierno de López Mateos, la designación del siguiente presidente y para usted monarca, Gustavo Díaz Ordaz. Fue un proceso totalmente normal y sin ningún contratiempo. Tanto don Adolfo Ruiz Cortines como el licenciado Adolfo López Mateos fueron monarcas 100% institucionales que respetaron escrupulosamente las normas de la Real Constitución, que jamás pretendieron prolongar su mandato y que mantuvieron un estrecho contacto y colaboración con el cúrulo y con el partido. Al aproximarse al final de su régimen, el licenciado Adolfo López Mateos dio a conocer al círculo el nombre de quien había escogido como su heredero. Nos pareció la persona más adecuada para proseguir llevando adelante el acertado programa de gobierno que se está realizando. El licenciado Gustavo Díaz Ordaz era, en lo fundamental, un político cortado con la misma tijera que los dos monarcas anteriores, o sea un absoluto convencido de preservar a toda costa el sistema político alcanzado con tan grandes esfuerzos. Y así lo haría, manteniendo también una sabia conducción de la economía superior que permitió proseguir con un ritmo de expansión económica superior al crecimiento de la población. Desafortunadamente durante su reinado tuvieron lugar los acontecimientos de 1968, los cuales fueron algo del todo impredecible y en su momento totalmente incomprensible, no solo para las autoridades de México sino para las de todo el mundo. Si le parece dejaremos el análisis de estos sucesos para mañana y creo que sobre este asunto tiene usted más información que yo. Muy bien, nos vemos entonces mañana.